Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue aquí por Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión de Razón Popular, donde vamos a analizar la película Sinners, o Pecadores en español, en el cual consideramos hay elementos de poder negro o Black Power, como se conoce en Estados Unidos, ya que genera una serie digamos, de imágenes interesantes, de, ahora sí que de referencias al pasado siglo XX en Estados Unidos, al racismo, pero también a la lucha antirracista del pueblo afroamericano, etcétera, etcétera. Y de todos ustedes vamos a hablar en esta ocasión a partir de esta película de Sinners. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Un saludo para todos. Y efectivamente, creo que esta película de Sinners nos va a servir para hablar sobre varios temas de actualidad, entre ellos, como mencionabas, el racismo estructural que hay en Estados Unidos sobre todo, pero que esta película toca varios puntos importantes, a pesar de ser una película de un género que a muchos nos parece ya muy trillado, ¿no? Sobre todo eh, en Estados Unidos, que es, bueno, el país que produce más este tipo de películas, y nos estamos refiriendo al género de terror, ¿no? O sea, y la mayor parte de las películas de terror es como que vas al cine o las ves en la casa, pero la mayor parte de las veces pues no esperas nada de ellas. Es lo mismo, el miedo fácil, las cosas que ya conocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta película también sale de esa, pues sí, del clásico molde de cine de terror norteamericano y que ahorita vamos a estar comentando. Sí, efectivamente, pues Sinners es una película que parecía así a primera vista, o parece ser a primera vista, una película más dentro de tantas películas de vampiros que hay en Estados Unidos y que se producen constantemente. Entonces, a primera instancia vas a decir, ¿qué me puede ser una película nueva de vampiros ubicada en bueno, las primeras décadas del siglo XX y que está centrada en torno a la comunidad afroamericana en Mississippi? Entonces, una mezcla extraña que pareciera que iba a salir ahora sí que un bodrio, ¿no? O una cuestión experimental muy rara. Pero la película de Sinners sabe muy bien combinar los elementos cinematográficos de tal manera que genera un discurso innovador y fresco con respecto al género de terror, el género de vampiros y también con respecto al discurso de la identidad y la cultura afroamericana, ¿no? La identidad en términos generales cultural, histórica, de resistencia, pero también de segregación del sistema, etcétera, etcétera. Entonces todos esos elementos se conjugan en la película. La película la dirige Ryan Coogler, que es un director joven, afroamericano, que anteriormente había hecho las películas de Creed, vamos a decir que los remakes de las películas bueno, pues la continuación más bien de las películas de la historia de Rocky, que es donde sale Malcolm B. Jordan, que es digamos, el protagonista de Sinners, que también es el protagonista de Creed, y que también Ryan Coogler hace la película de Black Panther, donde también sale Jordan, y que también maneja un tanto el tema de la cuestión de la raza en Estados Unidos, de la comunidad afroamericana, y que, bueno, otro tema sería analizar la película de Black Panther, porque también hace o maneja el tema de la dicotomía de las dos vertientes del discurso antirracista en Estados Unidos, que al rato vamos a hablar, que básicamente es por un lado el discurso más institucional, más dialogante, más eh, pacífico, que fue el de Martin Luther King, y por el otro lado el discurso más confrontativo, un discurso más radical y del nacionalismo negro que manejaba
Malcolm X. Pero bueno, Coogler en esta ocasión vuelve a traer a Jordan a ser el protagonista de la película, que en esta distancia pues lo maneja como, bueno, que es un gemelo, ¿no? Que serían los protagonistas. Jordan hace a los dos personajes, eh, y los dos, digamos que trata de que van a fundar o van a crear un bar en medio del campo en Mississippi, ¿no? Y pues están juntando los elementos propios de lo que es la inauguración de un recinto como este. Y pues ahí a la par vas viendo cómo vive la gente en ese momento histórico en Mississippi, la comunidad afro, lo que viene siendo el papel de la iglesia, el papel de los campos de algodón, el papel ahora sí que de las mujeres en este contexto histórico también. Y a su vez también te da una pista de lo que significa la música como, sí, como una expresión, pero también una forma de liberación para la comunidad afroamericana en Estados Unidos. El origen del blues se maneja muy bien ahí en esta película. De hecho, eh, el chico que es el sobrino de los dos protagonistas, pues es una especie de analogía a Robert Johnson, que fue el fundador del blues, que también le decían en ese entonces que había tenido como una especie de pacto con el diablo. Y ahí, bueno, es un personaje que también pues hace un eco a Robert Johnson también, y el origen del blues. Todos esos elementos los maneja muy acertadamente Coogler en Sinners. Y pues también añade la cuestión de los vampiros en todo esto. ¿Cómo va a entrar el discurso de los vampiros en todo este contexto? Pues eso es lo interesante porque, bueno, yo he visto varios discursos de críticos de cine de que precisamente se quejaba mucha gente de que no había nuevas propuestas cinematográficas, que todo eran ahora sí que refritos de lo pasado, o se volvía a continuar sagas de la película 4 o 5 de la misma historia, una misma narrativa, y ahora no, llega Kugler y presenta esta película que deja una serie de cuestiones para analizar, y que también es entretenimiento puro y que es llenarlo, ¿no? Tampoco es que vayas a ver puro cine de arte, no te vas a aburrir, sino que realmente es una película con mucha acción y con música y también con otros elementos, ¿no? Pero bueno, a primera instancia puedo señalar esto. Gabriela, no sé qué tengas que decir al respecto de Sinners. Pues sí, efectivamente, yo considero que, o sea, las películas para entretener o que van dirigidos al público, digamos, en términos generales, ¿no? No especializado, dije, creo que sí no está reñido con el hecho de que las películas tengan determinada crítica social, ¿no? Determinados, o que revelen a través, sutilmente revelen a través de la trama ciertas elementos de nuestra sociedad. Y creo que eh, lo que hay que señalar, a mí, yo creo que considero que la película está dividida como en dos momentos, ¿no? La primera que señalabas, donde trata esta historia, que son dos gemelos afroamericanos, que son de Smoke y Stack, que sabemos que llegan a un pueblo de Mississippi en el cual, pues por las referencias que hacen, nacieron, crecieron, pero en un momento de sus vidas se van a trabajar a Chicago, hacen una fortuna, no sé muy bien cómo, en alguna parte de la película señalan que es como que estafan a algunos miembros de la mafia allá en Chicago, y pues resulta entonces a partir de ello que llegan ya con dinero comprar un aserradero, como bien señalabas, para montar lo que sería un bar o lo que sería sí, un lugar, ¿no? Donde los negros, los afroamericanos puedan beber y a la vez escuchar, bien señalabas, eh, blues, ¿no? Y en todo esto creo que se van combinando varias cosas porque van retratando, por una parte, la vida de la comunidad afroamericana, ¿no? De gente que es muy talentosa en términos musicales, pero que a pesar de ello, vive con muchas carencias, ¿no?
vemos que hay ahí un personaje que toca el piano, pues como un profesional, pero que a pesar de ello, pues vive en la pobreza, padece alcoholismo. El chico que es uno de los protagonistas aquí de la película, del que hablabas, ¿no? Que tiene una gran habilidad para componer y también para tocar la guitarra, y pues al final trabaja en un campo de recolección de algodón. Pues estamos hablando de que esto retrata la manera en cómo, a pesar de que en Estados Unidos, en esta década, más o menos en los años 30 ya en Estados Unidos, ya ha acabado la esclavitud formalmente, ¿no? La comunidad negra, la comunidad afroamericana se sigue enfrentando estructuralmente a, la discriminación, ya al racismo profundo, a segregación, este, una segregación racial que se refleja a lo largo de toda la película, ¿no? Porque recordemos que cuando dos de los hermanos, más bien los dos hermanos compran el aserradero, pues el dueño, que es un blanco, los mira con desconfianza, ¿no? Los mira con desconfianza. El pequeño detalle es que los dos hermanos vienen armados, ¿no? Y y después se va revelando a lo largo de la película por qué también, no sé, quién es este personaje que les vende el aserradero, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que la segunda parte de la película, la que ya tú mencionas, cuando dices, bueno, todo esto pareciera una de las clásicas películas norteamericanas donde se retrata el racismo de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, pero lo que, vamos a decir, marca la diferencia de esta película es que al final es una película de terror, dicen terror gótico, porque es lo que salen los vampiros, ¿no? Los vampiros, y creo que es esta segunda parte de la película donde no se espera este giro de la trama. Ahora, yo quisiera señalar que creo que este de giro también, a mí me parece también como una alegoría de esto de los vampiros mezclada con lo que representaba en su momento el Ku Klux Klan. Es decir, que al final cuando acaba este episodio de que los vampiros atacan y al final sale el sol y entonces mueren o se deshacen, etcétera, llega este dueño del aserradero y con un grupo de blancos directamente a, o decididos a asesinar, a acabar con los que estaban ahí en el bar, con los negros, y creo que que es un reflejo, ¿no? O sea, al final como que yo siento que el director quiere transmitir, o sea, que los verdaderos, en la vida real, digamos, en el Estados Unidos de aquella época, o sea, los que verdaderamente fueron los vampiros y asesinaron sin ningún pudor y sin ninguna filtro de la autoridad, porque finalmente era un racismo estructural, este, pues eran estos miembros del Ku Klux Klan, ¿no? O sea, que finalmente, aunque hubiera funcionado este bar, este sala de conciertos, ¿no? Improvisada, pues al final los blancos lo iban a impedir, ¿no? O sea, es lo que yo a veces como que entiendo de esa parte de la película, ¿no? Y creo que otro punto a resaltar es lo que señalabas, el hecho de la música, ¿no? Que siempre ha estado muy presente en la comunidad negra, no solamente de Estados Unidos, sino de todos aquellos que vinieron como esclavos a América y a otras partes del mundo, ¿no? Así como el blues en Estados Unidos, no sé, la samba en Brasil, o sea que la comunidad negra ha sido capaz de resistir y en algún modo de expresarse o de encontrar un momento de libertad en la música, ¿no? Que para desgracia de estos negros, son muy buenos en la música, ¿no? Son muy buenos en los instrumentos, en los ritmos, y en la composición. Y creo que esto también se refleja muy bien en la película, una parte donde entrelaza las músicas que vienen desde los momentos quizá más primitivos de la humanidad, ¿no? Esas músicas con tambores, alrededor del fuego, etcétera, y cómo va evolucionando en la comunidad negra eso hasta convertirse en los blues, pero también luego se va a convertir
en el rap y luego se va a convertir en otra serie de expresiones musicales de la comunidad afroamericana. Sí. De hecho, bueno, según en la película, pues estamos ahora sí que analizándola con spoilers, pues es necesario para hablar más ampliamente de este tema. En la película, el líder de los vampiros, eh, pues trata de robarle al chico su poder, que era el de evocar a través de la música al futuro y al pasado, ¿no? A la vez. Y en esa escena magistral que de la película, en el momento en que se está tocando, eh, digamos que ahí se ve cómo están todo, como dices tú, toda una serie de gente tocando, ¿no? Como alegóricamente, que están tocando jazz, que están tocando música disco, rap, etcétera, danza de origen, pues podríamos decir africano, etcétera, etcétera. Y pues es una, digamos, una forma de que el chico está emulando la tradición musical, que hay que decirlo, la comunidad afro en general, no nada más de Estados Unidos, sino como tú señalaste también, la comunidad afro en términos globales, en Estados Unidos, en propio México, en América Latina, en el Caribe mexicano, que hay que señalarlo, es donde se produce la música más original, curiosamente, que va desde el norte de Colombia, todo Cuba, Puerto Rico, incluso el Caribe mexicano, en todo el alrededor del Caribe, donde está esa perspectiva cultural de origen afro, donde se produce la música más original de la región, y pues también los elementos de afro que están presentes en Brasil, ¿no? Entonces, toda esa riqueza cultural está muy presente en la música de nuestra región, en Estados Unidos, y pues también la película lo maneja muy bien, ¿no? Y bueno, pues ya hablando del contexto histórico, pues precisamente la película trata de narrar ese episodio, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en el Capital e Ideología, Thomas Piketty señala una sección muy importante a la cuestión de la desigualdad y el racismo en Estados Unidos, a las plantaciones, a la falta de oportunidades y a la constante exclusión en la que estaban las comunidades eh, afroamericanas. Incluso hay que señalarlo que si bien la aparente abolición de la esclavitud fue en 1865, pasó casi un siglo para que hubiera un poco más de libertad, ¿no? Hasta la década de los 60 con el activismo que encabezaron Martin Luther King por un lado, Malcolm X por otro, incluso los Black Panthers también, ¿no? Por otro lado, y a partir de ahí empezó a haber una serie de lucha contrahegemónica contra el racismo en Estados Unidos que todavía no cesa, ¿no? E incluso, pues, vemos que sigue presente, ¿no? Lamentablemente el racismo en este país, pero pues aquí en Sinners eh, está muy claro el discurso de tratar de presentar como protagonista a la comunidad afroamericana, ¿no? Y todas sus costumbres, sus rituales, sus creencias, sus hábitos y finalmente también su forma de existir en ese momento, ¿no? Histórico. Y como señalas puntualmente, sí, de hecho, eh, pues estaban bordeados por amenazas de todo tipo, ¿no? Casi, no sé si Kugler lo pensara de tal manera, pero casi los vampiros nada más fue lo último, ¿no? Que te vamos a echar un mito como es una horda de vampiros que quiere robar el poder de un músico talentoso y pues y que se echa, vamos a decirlo porque se desvive a medio mundo ahí en este lugar, ¿no? El aserradero que convierte en un barrio, un centro de baile. Entonces, eh, habría que profundizar más, pues para otro tema de todas estas cuestiones de las leyes de Jim Crow que estuvieron presentes ahí en el sur de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, pero finalmente
pues habría que hacer el hilo conductor, ¿no? De esos periodos de lucha afroamericana hasta la actualidad, porque si algo queda claro es que sigue presente, ¿no? Pues el Black Lives Matter, pues precisamente trató de otra vez hacer una lucha contra el tipo de racismo que había ahí o hay en Estados Unidos, que lo que pasa es que en la actualidad se ha viciado tanto el discurso que a veces se considera bueno, en Estados Unidos sobre todo, como que la lucha afro de los afroamericanos es una lucha ya meramente woke, que una lucha adyacente, una lucha que solamente está queriendo generar prebendas para cierta gente que señalan, vive de ello. Los críticos señalan eso, pero que finalmente el fenómeno sigue presente, ¿no? Que se ha extendido a otras, digo entre comillas, minorías étnicas en aquel país, que ya ni son tan minorías, que ya cada vez son más población, incluyendo nuestros hermanos mexicanos que están allá, y que finalmente pues ya tienen que tener una voz, ¿no? Una voz narrativa, una voz cinematográfica. Bueno, aquí Kugler pues sigue como otro, ¿no? Como Spike Lee y otros cineastas estaba tratando de hablar de ello, pero pues lo ejemplifica muy bien en Sinners. Eh, y bueno, pues para seguir en esta línea de análisis, solamente apuntar que finalmente la vida de la gente en ese entonces pues era así como se ve en la película, ¿no? Muy inmediata, muy sufrida, sin gran horizonte, dos, tres cosas a las que se podían dedicar, más allá no. De hecho, pues el chico, el protagonista, bueno, el segundo protagonista, pues está luchando para ser músico de blues, ¿no? Porque ahí su papá era pastor y se dedicaba a la iglesia y a trabajar, o ya no existía. Incluso de hecho, Stack y Smoke, que eran sus tíos, le decían que ya no se dedicara a ello, ¿no? Que se dedicara a otra cosa. Entonces, finalmente, pues todo ese tipo de roles sociales que se jugaban en ese entonces eh, pues están ahí presentes y pues habría que meterse a estudiar más puntualmente este tema, pero hacia primera instancia, pues sí recomiendo este libro bueno, esta sección del libro de Capital e Ideología de Piketty, porque ahí narra muy bien toda la desigualdad, ¿no? De hecho, Piketty hay que señalarlo, que más allá de su propuesta, que podemos hablar después de eso, Gabriela, de la propuesta bueno, propuesta política de transformación, más allá de esa propuesta que puede tener sus limitaciones, como persona que ha estudiado la desigualdad, pues sí tiene muchos instrumentos interesantes para tomar en cuenta y investigaciones también. Entonces, pues ahí recomiendo esa parte y pues por supuesto toda la bibliografía de la propia comunidad afro en Estados Unidos, los intelectuales como Angela Davis y Cornel West, que son dos filósofos que han analizado este tema últimamente, y el libro de Howard Zinn, que es la historia popular de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Gabriela, no sé si quieres apuntar algo con respecto a este contexto histórico de identidad y antirracismo en Estados Unidos. Pues sí, nada más agregar más allá, algunos todavía critican, ¿no? Que Sinners tiene algunos clichés respecto a lo que es el comportamiento de la comunidad afroamericana, pero creo que más allá de eso, eh, creo que son este tipo de películas donde dicen, bueno, es que también la comunidad afroamericana no tiene derecho, es la primera vez, no creo que en mucho tiempo que vemos una película de este terror gótico, fantástico, protagonizada casi exclusivamente por personajes negros en un contexto realista, ¿no? O sea, en términos de que sí es algo que está ambientado en los 30, donde la segregación racial y el racismo en sí mismo eran tremendos, ¿no? Eran pues el pan de cada día en Estados Unidos y además era estructural, ¿no? Implementado desde arriba. ¿Por qué señalo esto? No? Porque generalmente las películas hay algunos que para cumplir determinadas cuotas y para verse progresistas, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero para cumplir con unas cuotas que ponen en las películas norteamericanas, ¿no? A un chino, un negro, un mexicano, no sé, y junto a la mujer rubia. Es decir, o sea, esa necesidad de cumplir, aunque se vea forzado, ¿no? La inclusión de esos personajes,
y sean generalmente los primeros que desviven, incluso hasta en las series, en las películas. Creo que esta película lo retrata de otra manera, ¿no? Es una película donde la mayor parte de los personajes son negros y en torno a ellos gira la trama, ¿no? No es una inclusión forzada que dices, pues por inclusión vamos aquí a meter a un personaje para cumplir la cuota de racial, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Y otro creo que punto muy importante es esto, ¿no? De que parte de la acumulación, dijeron, originaria de Estados Unidos se debe en parte a la esclavitud, ¿no? O sea, al hecho de que los negros trabajaron gratis, porque eran eso, trabajo absolutamente no pagado, y eso fundamenta parte de la riqueza o de los grandes empresarios de Estados Unidos, los originarios, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y cómo aún después de ese trabajo gratis que significó el trabajo esclavo, pasan a una forma que ya no es gratis, pero es algo muy parecido que no solamente encubre una forma de racismo tremendo que sigue reproduciendo al final pues las lógicas capitalistas, ¿no? Y de que los negros, como señalaba, se dediquen a lo mismo, no tengan acceso a la educación, entonces no les quede más que seguir en la recolección del algodón en este caso, ¿no? Porque los negros tenían, como dicen, tres, cuatro opciones para hacer, si no era la señora que cuidaba a los hijos de los blancos, era los negros también, en el caso de los hombres que de todos modos seguían trabajando en la agricultura al servicio de un blanco. Entonces, esta estructura no se elimina. Y luego, si eso le añadimos a un grupo como el Ku Klux Klan, que es un grupo de los de esas aberraciones que existen en la humanidad, que se dedicaron exclusivamente a exaltar este discurso de que efectivamente los negros eran inferiores y aunque no existiera ya la esclavitud, no tendrían derecho a pisar los mismos lugares que los blancos porque no somos iguales, ¿no? eh, lo refleja en parte muy bien la película, porque llega un momento en una escena donde estos que son vampiros, que por cierto son blancos, porque en parte está muy bien la metáfora, porque pues claro que han chupado, succionado a veces todo lo que hacían el trabajo negro, ¿no? Y entonces tocan y llegan porque quieren entrar ahí y los negros les tienen desconfianza muy fundada, ¿no? Porque los esclavistas fueron blancos, pero también muy fundada porque dicen, si estos blancos entran y vienen la gente del Ku Klux Klan, pues aquí se nos va a acabar el negocio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la segregación era muy marcada, y van a decir que están haciendo estos blancos aquí en medio de los negros, ¿no? A pesar de que después se dan cuenta que el negocio que tenían pensado del bar, salón de eventos, no era muy funcional, porque al final los negros no tenían el suficiente dinero para pagar y además pagaban con un dinero que era el dinero de la plantación, no que solamente servía a veces el, la plantación y no eran los dólares que a lo mejor estos hermanos que pensaban que se iban a pues no sé si enriquecer, pero por lo menos sacar ganancias y que podían después cambiarlo y reinvertirlo, etcétera. Y esto también lo refleja la película, ¿no? Que la gente está en una condición tan de miseria que pues este negocio también va a ser un fracaso si está dedicado exclusivamente a los negros, ¿no? Y creo que eso es parte de la película y luego lo que señalaba, ¿no? Que van a pasar, a pesar de que en 1865 es la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, van a pasar 100 años para que dos personas, ¿no? Del tamaño, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero dos personajes como Martin Luther King y como Malcolm X digan, oigan, pues esto de la segregación es otra forma de esclavitud y es la reproducción del racismo sistémico en Estados Unidos. Y al final, este racismo sistémico que sigue imperando, porque al final recordemos cómo acaban los dos, ¿no? Al final los dos son asesinados y todo parece indicar que por una conspiración de la propia estructura estatal, ¿no? Porque recordemos también que esto que retratan del Ku Klux Klan no solamente es gente, por los empresarios, sino también en su momento se va a sumar gente de la policía, empresarios adinerados, terratenientes,
O sea, gente que tenía el poder, las armas y la influencia dentro de los aparatos de justicia y policíacos para reprimir, asesinar a los negros y que no fueran castigados, ¿no? Entonces, pues eso, señalar esa parte de la película. Sí, ya para ir cerrando, nada más, bueno, hablar un poco de la actualidad de esta cuestión de la película de Sinners, porque como apuntaba anteriormente, pareciera que ya después de que pasó tanto tiempo, ¿no? Que pasó la lucha de los 60s, de Luther King, de Malcolm X, de los Black Panthers, y luego ya vino pues creciente el fenómeno de la inclusión, ¿no? Ahora sí woke, porque viene siendo nada más una inclusión meramente ornamental, poco a poco en las producciones cinematográficas y en los espacios de diferente tipo, eh, porque cada vez, bueno, hay que decirlo, siempre la comunidad afro siempre ha sido muy destacada en los deportes y pues siempre los incluían en las Olimpiadas, ¿no? Eh, o en el básquetbol, o el béisbol, etcétera, etcétera, en el fútbol americano, en el box, pues incluso pues Mohamed Ali también fue un contribuyente a la crítica del racismo en la década de los 70 sobre todo, pero digamos que a pesar de todo ese proceso de crítica y luego esa asimilación aparentemente que desde el discurso woke, pues todos vemos que en la década del 2010 y el 2020 sobre todo, otra vez con el, digo, repito, Black Lives Matter, pues se ve esta cuestión, ¿no? De que sigue presente el fenómeno ya con muchas variantes, con muchas circunstancias diferentes, que muestran que a pesar incluso de haber tenido un presidente negro como, o afro como fue Obama, pues sigue en la actualidad el racismo imperante, ¿no? De hecho, lo vamos a ver ahora con el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Que sigue manteniéndose a partir de tal discurso tergiversador de todo tipo de causas, que no tiene nada de novedoso, o sea, eso es lo que sorprende, eso de su discurso no es nada de novedoso, o sea, tiene, yo creo, bueno, pues no hay que irse tan lejos, pero mínimo un siglo de gente que lo haya repetido, ¿no? 2 siglos, pero pues en la política al final se sigue repitiendo los moldes, ¿no? Eso otra vez aquí está el discurso y se presenta. Entonces esta cuestión de cine pues sigue siendo interesante y tener un espacio de creatividad, ¿no? Porque también hay gente que hay que señalarlo, o sea, hay analistas y eso es importante decírselo a la gente de aquí de Nuevo Norte, a la gente que nos sigue. Hay analistas que tienen, o académicos, que tienen un molde teórico de investigación ya establecido y no se van a mover de ahí, no se van a mover. Y te presentan como si fuera la verdad revelada. Pero no es que sea la verdad revelada ni que sea algo muy inamovible, sino que ya no pueden salirse de ese molde porque no tiene otra forma explicativa más integral de estudiar un fenómeno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, decir que un discurso como esta película, ¿no? Aunque se produzca en Hollywood, pertenece a una agenda determinada de un partido político en Estados Unidos o de una facción de la burguesía en Estados Unidos, pues es muy reduccionista, ¿no? A su vez señalar que, por ejemplo, cualquier película siempre es ambivalente porque si bien es crítica también es capitalista porque genera ganancias para las empresas. Todo eso verlo de una forma tan maniquea y tan rígida, finalmente te habla de que no se analizan ni comprenden los fenómenos culturales en términos integrales, porque en la historia siempre ha habido ese problema, ¿no? Siempre los poderes, ya sea económicos o políticos, son los que han financiado los proyectos artísticos. Eso hay sí, hay que decirlo, pero la cuestión ahí sería de cómo, a pesar de todas esas estructuras que hay,
ya sean las producciones académicas, ahora en este caso las producciones culturales como es el cine, qué espacio hay para la creatividad y qué espacio hay para una originalidad a la hora de generar un discurso cinematográfico original o ciertamente crítico, ¿no? Porque pues ahí está el discurso de Sinners y pues claramente pues puede haber limitaciones propias de una película taquillera que busca generar pues ganancias, pero finalmente pues es una película que también se arriesga a mostrar un poco más lo que es la vivencia de la comunidad afro en ese entonces. Entonces todas esas cuestiones hay que estar viéndolas, analizándolas y tratar de encontrar esos momentos o esos espacios de libertad creativa, ¿no? Porque si a eso vamos, pues serían muy pocas las películas que en la historia del cine, no lo digo en la historia del cine de Estados Unidos, en la historia del cine a nivel internacional, sean completamente independientes, sin ninguna inversión por parte de algún capital. O sea, eso hay que platicarlo después, Gabriela, que sí podemos ver un breve programa sobre esto, sobre cine, libertad creativa y capitalismo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, conoces un poco más este tema de la nueva ola francesa con Godard y Truffaut y todos ellos, pues finalmente, pues también genera una crítica, pero pues del cine, desde el cine como industria, ¿no? También, entonces, ¿hasta qué punto en este espacio se puede llevar a cabo esta serie de discursos y cómo también se puede concientizar? Muchos teóricos sociales señalan que finalmente el cine ya en la actualidad no se puede evitar y que más bien hay que tomarlo como parte de una forma de depolitización o despolitización de la población. Pero bueno, así a grandes rasgos, no sé si quieres señalar algo respecto de la actualidad. Sí, Del... nada más. Y lo que señalabas, efectivamente, yo considero que el papel del cine es más allá de la estética, ¿no? Etcétera, de las formas en las que habla el cine, etcétera. Creo que sí hay algunos directores de cine que sí son capaces de retratar en una película lo que a veces no se puede señalar con palabras, ¿no? Y incluso de concientizar en algún sentido o de empatizar y verte reflejado en la problemática del otro, pero, o sea, siempre hemos dicho, o sea, el cine en sí, bueno, siempre he creído que el cine en sí mismo no cambia la realidad, ¿no? Como otras cosas, ¿no? Sino que siempre es la acción colectiva, ¿no? La acción de la gente organizada, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando señalas en la actualidad qué sucede, pues lo que sigue siendo un racismo eh, en Estados Unidos, que es de una vergüenza, porque se dice, ¿no? Es uno de los países de primer mundo, muchos dicen la democracia norteamericana, pero o sea, en Estados Unidos es obvio que si eres negro tienes más posibilidades de que te capten la mafia para seguramente vender droga, de no estudiar, de acabar en la cárcel, etcétera, ¿no? Y eso habla de un racismo que, como digamos, viene, que es un racismo sistémico y que yo considero y estoy convencida porque así lo hemos leído, porque así eh, los intelectuales comprometidos lo han teorizado, de que el racismo es una de las formas de opresión muy útiles a las lógicas del capitalismo, ¿no? Porque al final a los negros pues se les paga menos, se les puede explotar más, exigen menos sus derechos, la represión policial es tremenda y tú lo comentabas, ¿no? Como Black Lives Matter, eh, que surge precisamente de la represión hacia un afroamericano que no estaba haciendo nada, pero en Estados Unidos es muy común ver este tipo de videos donde por estar en una calle o porque simplemente te ves sospechoso, porque como eres negro ya eres sospechoso de cualquier cosa, pues llega la policía y te agrede y en este caso se han dado casos donde la policía simplemente pues te mata por estar haciendo pues eso nada, ¿no? Simplemente por ser negro. Y aquí comentaba, por ejemplo, Naum Lara, que hay una población ahí en Texas donde dicen, pues ni te aparezcas por ahí porque es una población profundamente racista. Y efectivamente, o sea, aunque vemos esta película como muy alejada de la realidad, recordemos que el Ku Klux Klan sigue activo, ¿no? Y que hay hasta hace poco tiempo
Recordemos cómo se promocionaban estos grupos de caza, y así se hacían llamar los cazainmigrantes, ¿no? Que estaban apostados en la frontera con nuestro país, y entonces toda persona que llegaba por las circunstancias que fuera a cruzar la frontera, pues disparaban a mansalva. Fueran personas, hombres, mujeres, niños, adultos, o sea, ellos no les importaba, ¿no? Para ellos el hecho de cruzar una frontera, más allá de las motivaciones que tuvieran, era suficiente para que ellos activaran sus armas y pues asesinaran al primero que se les atravesara, ¿no? Y creo que es de estas formas eh, que no se hablan mucho, ¿no? En Estados Unidos siempre se pone como el referente de la libertad, de la democracia, pero nunca se habla de este racismo tan profundo que existe en una comunidad que ha sido históricamente muy, muy oprimida, como es el caso de los negros. Y a esto le seguimos sumando, o sea, que ya no solamente son los negros, ¿no? Actualmente, como señalabas, el discurso de Trump ya también ha llegado, no ahora son los migrantes mexicanos y de toda la parte de América Latina que están llegando. Entonces, es este mismo discurso manejado de distintas maneras. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo veo, no? Y que lo hablábamos en otro programa, que si nos damos cuenta, por ejemplo, tú hablabas de las Black Panther, o sea, era un movimiento, yo considero el siglo XX, que a pesar de que es un momento muy sangriento en la humanidad porque se viven dos guerras mundiales, múltiples revoluciones, la mexicana, la rusa, hay un momento de muchos movimientos de liberación. Y creo que lo importante de esos movimientos de liberación que suceden en el siglo XX, muchos en África, en América Latina, y en particular ahora que estamos hablando de la lucha por los derechos civiles, contra la segregación, me parece que la diferencia de esas luchas con las luchas que ahora mantiene la comunidad negra es la que atraviesa a toda la izquierda. ¿Y cuál es ese problema? Que ya no hay el horizonte común. Recordemos que los Black Panther hablaban si hablaban de los derechos de los negros, de la segregación, del sufrimiento, del racismo, pero también hablaban de la clase obrera. Y también hablaban que dentro de toda estructura, las mujeres negras sufrían pues un poquito más, porque aparte de ser negras eran mujeres, ¿no? Y si eso le iba sumando, ¿no? Que eras de la clase trabajadora y que luego estabas en barrios marginados, etcétera. O sea, eso iba sumando a todo este proceso o estas clases subalternas, a todo tipo de opresión, ¿no? Por ser mujer, por ser negra, por ser de izquierda, por ser, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo que falta ahora en los movimientos sociales, en el caso de los afroamericanos, ¿no? Ese horizonte común de decir, nos unimos a nuestras formas de opresión y a las formas de opresión que sufren otros, ¿no? Porque eso va sumando dolores, va sumando sufrimientos. Y creo que es algo que ha desaparecido. Ahora lo que se hace en Black Lives Matter y otros movimientos que han surgido es, bueno, simplemente decir, crear eh, algún tipo de ley que controle o regule la actuación judicial o, perdón, policial o protocolo, etcétera. Pero creo que ya no hay esa lucha por construir una sociedad distinta donde todas esas formas de opresión se extinguiesen en algún sentido, ¿no? Entonces, ese es el problema que atraviesa y es incluso Malcolm X eh, planteaba la idea de esta idea de un estado negro o la comunidad negro e islámico, ¿no? O de una nación negro e islámico, más allá de que luego al final de su vida Malcolm X cambia un poco, pero vamos a decir que había un horizonte, por lo menos de decir de que había otra forma de sociedad, otra forma de construir y de pensar el mundo. Y eso es lo que no hay ahora, estamos solamente en una lucha defensiva, ¿no? De decir que ya no nos quiten más derechos, que ya no nos asesinen, pero ya no estamos nosotros planteando una forma de vivir distinta. Fíjate que ahorita que señalas eso, bueno, ya para pasar a leer los comentarios, nada más apuntar que precisamente el libro de Susan Neiman, que después vamos a hablar, que se llama La izquierda no es woke,
habla desde un punto de vista de crítica a lo woke como una forma de tribalismo moderno, en el sentido de que se ha tergiversado la lucha por la universalidad que siempre ha tenido la izquierda desde finales del siglo XVIII, XIX y en la actualidad XX, porque de hecho ella abrazó la causa de Black Lives Matter, pero es una crítica del discurso woke, que es una especie de causa tribalista, ¿no? Que también suele, pues, aprovechar los espacios que se abren por parte de las instituciones y del Estado cuando buscan asimilar eh, a las causas sociales, ¿no? Porque el proceso institucional de asimilación de las causas sociales es lo que muchas veces genera lo woke, porque no, porque digamos que vacía de todo el componente antagónico a las causas políticas. Incluso va pasando mucho con este discurso afro, de tal manera que pues, lo que planteaba precisamente Malcolm X, como señalabas, era pues, un nacionalismo negro, ¿no? Más ligado incluso al socialismo y a la emancipación de la comunidad afroamericana. Eh, que todo ese discurso, bueno, que los Black Panthers todas fueron más radicales que Malcolm X y hablaban ya de la autogestión y de espacios también de autonomía inmediata, ¿no? En varias ciudades de Estados Unidos, que habría que también hablar de ello. Pero finalmente, pues Neyman critica esa parte del tribalismo que prevalece y que forma parte, como señalas, de la falta de un horizonte común y también de la falta de un discurso transgresor en términos globales, ¿no? Que pues no nomás pasa en el caso de los afros, se pasa en general en todos los discursos sectoriales, ¿no? Que dejan de hablar de la izquierda en términos contrahegemónicos y se vuelven ya más como causas nada más de tribus, ¿no? Entonces, pues hay que analizar esta parte y creemos que precisamente tipo de estas películas como Sinners, y hay otras más, ¿no? Digamos, Sinners es como una buena película comercial que maneja el discurso afroamericano, pero lógicamente hay otras películas más interesantes, como aquí la que nos están comentando Naomi y Darío, ¿no? Que te vamos a pasar a leer ya los comentarios. No sé, bueno, Gabriela, los voy a leer y ya ver si puedes comentar algo al respecto. De acuerdo, sí. Bueno, Vayamos. bueno, bueno, Naum señala que más que género de terror, les corrijo, es del estilo de vampiros, un cine de antaño. Es una mezcla de cine fantástico y el racismo. Hablando sobre la parte del cine, es muy interesante cómo la música tiene tanta profundidad, cómo es música de origen, de mucho dolor, de mucho lamento, y cómo se invoca no solo los lamentos de la historia del blues, sino a los que hicieron esa historia. Vemos hasta Hendrix, por cierto. Y ya también habla de que la música de negros con dolor profundo es muy parecida al dolor de los gitanos. Dice que en pleno siglo XXI hay un pueblo, el más racista, Paytor, Texas, 95, por ciertos blancos que no se atreven a ir a ese pueblo, que no saldrán vivos. Y bueno, Mario Campos manda saludos. Eh, Naum dice que recomienda mucho la película de Encrucijada de Ralph Macchio, que habla de una guitarra embrujada, por cierto, que sale Steve Vai. Y bueno, también la pregunta de que la analogía de los blancos, esos eran los verdaderos chupasangres, los malos, los vampiros en la tierra, con lo que hablábamos un poco. Y Darío recomienda la película de Mississippi Burning y Judas y el Mesías Negro. Y bueno, aún finalmente también recomienda la película Hermanastra Fea de Noruega. Entonces, no sé si quieres comentar algo al respecto, Gabriela. Sí, nada más señalar ya para concluir este tema. Como bien señalabas, bueno, esta película de Sinners nos ha dado para discutir, ¿no? Sobre el racismo estructural de Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos también, pero también nos ha hecho reflexionar sobre cómo las luchas del pasado no necesariamente son las luchas del presente en términos de que sí hemos perdido fuerza, por lo menos lo que señalabas de este horizonte común,
que pudiera engarzar todas las luchas, que pudiera aglutinarnos a todos, todas esas formas de opresión, ¿no? Y que es algo que muy bien hacía la idea de socialismo. Y creo que esto sería interesante para un programa porque así como pasa con la lucha antirracista en Estados Unidos y en otra parte del mundo, también pasa con el feminismo. O sea, el feminismo también es otro de los discursos que ha sido totalmente vaciado de contenido político, como bien dices, eliminado su componente antagónico y ha sido utilizado como una etiqueta para eliminar cualquier forma de posicionamiento político en el eje de la izquierda y la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque con el feminismo te puedes sumar todos, pero sin importar realmente detrás los valores que defienden, ¿no? O sea, basta con que seas mujer para que automáticamente ya puedas llamarte feminista y de avanzada. Y parece que no, porque yo siempre he considerado que lo verdaderamente importante de estas luchas es que esto no es una determinación genética solamente porque eres negro, porque eres blanco y entonces eso ya te hace emancipado y más bien progresista o con un pensamiento emancipador, ¿no? O sea, puedes padecer todas esas formas de dominación y no ser una persona progresista o de izquierda. ¿Por qué? Porque eso es una elección de vida que uno decide, dijeran, de qué lado de los bandos estar, ¿no? Es una decisión política pensada desde la empatía, desde la razón, etcétera, ¿no? Y creo que eso es lo que todos estos rótulos que se dicen que yo soy feminista, yo soy antirracista. Sí, efectivamente, pero es una decisión que te debe de acompañar pues, a lo largo de la vida, y que entonces eso implica una serie de acciones personales y de valores a los que no puedes traicionar y a los que no, y una serie de límites que no puedes traspasar, ¿no? Y entonces lo que nos enfrentamos ahora, y ese es un problema para la izquierda, es que todas estas luchas se han vaciado de contenido, cualquiera se dice cualquier cosa, pero, pero luego ya en las acciones, en el programa concreto, pues vemos que feministas se dicen desde desde las mujeres neoliberales, las explotadoras, las académicas, como Denise Dresser, etcétera, y que hace falta una cosa de una causa popular, que no solamente baste el rótulo para decirnos que somos eso, ¿no? Gente muy de avanzada. Y con eso concluiría, ¿no? Y creo que recomendándoles que vayan a ver esta película, que no es, pues sale de lo común, ¿no? Esa parte de los vampiros, pues alguno dice, pues eso que tiene que ver, pero en parte es esto, ¿no? Que hay unos vampiros que nosotros nos podemos imaginar, pues eso, ¿no? Como ser mitológicos, pero hay unos vampiros que son reales, ¿no? Y que fueron estos blancos que saquearon, que explotaron a los negros, como dice, que le chuparon los recursos, que los asesinaron y eso sí, consumían sangre. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser negro te ponía en riesgo y lo peor es que esos vampiros siguen existiendo, ¿no? Ese Ku Klux Klan, toda esa serie de ahora de trompistas que se dicen vuelve a ser América genial otra vez, no sé, etcétera. Toda esa serie de personas siguen existiendo, esos vampiros son reales, son concretos y esos sí que dan miedo porque no los hemos podido combatir con eficacia, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Con eso me despedí. Ok, y bueno, ya para concluir nada más, apuntar eh, ese libro de Neyman, La izquierda no es woke, plantea de que la lucha universalista se puede plantear desde las luchas particulares, como la lucha antirracista, feminista, la lucha de las minorías étnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente que se luche por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, de los indígenas, significa que es una lucha tribalista, sino que se conecta con la lucha de emancipación universal. Y eso es lo que se tiene que recuperar. Eh, Neyman, pues ahí plantea algunos elementos, más que un libro amplio y bien detallado, es más bien un libro que busca generar la discusión, pero que aunque pareciera que
lo va a agarrar alguien, ¿no? Conservador, no, pues es que yo creo que, porque hay conservadores de izquierda, ¿no? Yo creo que la izquierda no es guapo, porque ese discurso es posmoderno. Entonces lo va a empezar a leer ese libro, pero ya cuando lo lea se va a dar cuenta que tenés una crítica a él porque no le va a justificar sus valores atávicos, ¿no? Entonces está interesante, pues hablamos de ese libro de Neyman, pero todo lo que apuntas va en esa línea, también de lo que señala ella como filósofa política y pues nada más apuntar y terminar diciendo que Sinners lo que plantea y lo que es relevante es que es un discurso de Black Power, ¿no? De poder negro, porque la comunidad se siente empoderada, ¿no? La comunidad afroamericana a través de la música y también de la fuerza, porque saben resistir y saben vencer a los vampiros en la película. Entonces eso finalmente es muy poderoso y es muy alentador, ¿no? Para este tipo de luchas y de resistencias culturales, ¿no? Y Ciner deja esa sensación a través hasta del soundtrack, ¿no? Que lo recomendamos, que ya está en Spotify y pues en YouTube. Toda la serie de canciones que se presentan son interesantes y tienen mucha fuerza, ¿no? Entonces hay que Y, estar. y enviarles un saludo a Darío, a Nahum y a Mario, ¿no? Que por sus comentarios y señalar que hay algunas de las películas que yo ya vi, o por ejemplo Mississippi en llamas, claro, o sea, siempre estremece mucho y es lo que yo señalo, ¿no? Que como esto de estar del lado correcto siempre es una decisión política, sí hubo blancos que apoyaron, que acompañaron la lucha de liberación negra, ¿no? A pesar del racismo que permeaba a todos y que era antisentido común, ¿no? Porque va a decir, ay, pero ¿por qué apoyas a los negros? No, tú eres de los blancos. Sí hubo gente que desde el corazón, desde el pensamiento y la acción estuvo y acompañó la lucha de los negros, ¿no? Y porque era una cosa, hubo un tiempo en Estados Unidos, lo sigue siendo, ¿no? De sentido común de que si no te molesta la forma en la que agreden, en la que asesinan a los negros, las autoridades, la propia policía, por el simple hecho de ser negro, pues significa que entonces dijeron no eres un ser humano, ¿no? Eh, porque por simple empatía creo que eh, duele esos comportamientos. Entonces, sí, esto de Mississippi en llamas sí es una película muy, muy, muy ruda, siempre deja un muy mal sabor de boca, ¿no? Entonces, un saludo a todos para que la vean y estaremos pendientes anotando también todas las recomendaciones que nos lleguen. Gracias. Sí, claro, hay que anotarlas y hay que también promocionarlo, ¿no? Con la gente. Nada más apuntar que, bueno, los programas de Razón Popular se están transmitiendo aquí por la plataforma de Nuevo Norte en Facebook, pero los estamos subiendo al canal de YouTube de Nuevo Norte para que si por favor se pueden suscribir porque eventualmente vamos a trasladarnos a seguir los programas a través de YouTube y acá la plataforma de Nuevo Norte pues seguirá pues, sobre todo difundiendo temas bueno, escritos, artículos, algunas secciones, recomendaciones y generando el análisis teórico y político, ¿no? Pero vamos a estar en YouTube para que se vayan suscribiendo y ya vamos a estar subiendo, bueno, estamos subiendo el contenido ahí y los próximos programas que vamos a estar haciendo de otro tipo, aparte de Ración Popular. Entonces, muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo y pues saludos, nos vemos la próxima semana, que la pasen muy bien y mucho éxito a todos. Nos vemos, hasta luego.